Como cristianos debemos aprender a discernir, entender y creer correctamente la palabra. Y es importante que en la palabra el Espíritu Santo nos revele que todo ya nos fue concedido y dado por Dios nuestro Padre en Cristo Jesús. De tal manera que no solo Él ha suplido toda necesidad antes de que ésta aparezca en nuestras vidas, sino que Él nos llama no a vivir en escasez o en enfermedad o en depresión o en tristeza o en inseguridad, pero Él nos llama a vivir en la bendición que Él nos ha concedido por gracia en Cristo, para vivir en la salud, en la prosperidad, en el éxito, en la fortaleza, en la paz, en el gozo, en el amor, en las bendiciones que Cristo Jesús adquirió por nosotros en el Calvario. No porque nosotros fuéramos dignos o no porque nosotros fuéramos valiosos en el sentido carnal o humano, pero porque no teníamos mérito alguno que nos pudiera justificar ante Dios. Cristo Jesús murió por nosotros para que por sus méritos, cumpliendo Él perfectamente la justicia de Dios y habiendo pagado en el Calvario por todas nuestras deudas y nuestros pecados, nosotros podamos entrar a esta preciosa gracia que es la justificación que tenemos en Cristo cuando Él resucitó entre los muertos para garantizarnos la justicia delante de Dios, porque Él es nuestra justicia y ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Le voy a pedir que me acompañe en su Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Y Marcos capítulo 7 habla de una historia muy interesante. Una mujer que no era judía, una mujer que era griega. Y dice la escritura en el versículo 24. Y levantándose Jesús de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de Jesús, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba, dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dice, deja primero hartarse los hijos, porque no es bien echar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella respondió y le dijo a Jesús, sí, Señor, pero los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija echada sobre la cama, completamente libre y sana. Ahora, entendiendo lo que dice Marcos, vamos a Mateo y vamos a leer la misma historia desde la perspectiva de Mateo y vamos a ir al versículo 15, perdón, al capítulo 15 de Mateo. Capítulo 15 de Mateo. Y vamos al versículo 21. Mateo 15, versículo 21. Y aquí vemos la misma historia, sin embargo, vamos a ver algunas otras cosas que nos ayudan a entender lo que queremos estudiar, enseñar, aprender el día de hoy. Dice la escritura así en el versículo 21. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón.
Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciendo, oh Señor Jesús, o más bien dice, oh Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. No sé si usted recuerda la historia de Bartimeo. Bartimeo era un hombre ciego que cuando Jesús pasó por el camino en donde Bartimeo mendigaba, y al Bartimeo escuchar, oír, entender que Jesús viene por el camino, empieza a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así tal cual como esta mujer estaba hablando. La diferencia está en que Bartimeo era judío, con una gran necesidad. Esta mujer era griega, pero también tenía una gran necesidad. Pero ambos declaran la misma frase. Bartimeo dice, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la historia nos dice que cuando Jesús llama a Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le dice que recobre la vista. Y Bartimeo es sanado por el Señor Jesús. Y dice la Escritura que no solo todos dieron gloria al Señor y se gozaron, pero Bartimeo seguía a Jesús en el camino. En este caso vamos a ver la historia de esta mujer. Pero antes de seguir hablando de esta historia, déjeme decirle que lo que dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice el Señor Jesús, le fue dado un libro, estaba en el templo, el libro de Isaías, y encontrando donde decía, el Señor Jesús declara, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner libertad a los oprimidos, para poner en libertad a los oprimidos. En este caso, la hija de esta mujer estaba oprimida por un demonio, estaba siendo cautiva por un demonio. En el caso de Bartimeo era ciego. Así es que la unción que vino sobre Jesús manifestaba la solución, no solo al problema de Bartimeo en este caso, pero al problema de esta mujer. Y dice la Escritura, lo leímos en Marcos, que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, esta mujer sabía que Cristo sanaba a los enfermos, liberaba a los hombres de los demonios. Así es que vamos a seguir leyendo. Entonces una mujer cananea, versículo 22, que había salido de aquellos lugares, clamó, oh Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas Jesús no respondió palabra. Y llegándose sus discípulos le rogaron al Señor Jesús diciendo, envíala, que da voces tras nosotros. Envíala, que da voces a nosotros. Es muy importante que podamos entender la actuación del Señor Jesús, es decir, cómo el Señor actuó, cómo el Señor operó, cómo el Señor obró. Porque los discípulos tenían una intención y decían los discípulos a Jesús, envíala. En otras palabras, es como atiéndela y que regrese a su casa. Es decir, ya está insistiendo tanto, atiéndela para que ya esto se calme y que ella pueda recibir lo que necesita. Pero Jesús respondió y les dice a los discípulos, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y recordemos lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. A lo suyo vino, es decir, a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y después Juan capítulo 1 sigue diciendo la palabra, pero a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da el poder de ser hechos hijos. Así es que el Evangelio es para todo el mundo. Jesús vino a lo suyo,
Pero no solo Jesús murió por los pecados de los judíos, pero por los pecados de todo el mundo. Porque a lo suyo vino y los suyos, los judíos, no le recibieron. Muy bien, así es que ahora dice la Escritura que el Señor Jesús dice, yo he sido enviado a atender a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la mujer vino a Jesús y le adoró. En la otra historia o en la otra versión de Marcos vimos como dice que la mujer se echó a los pies de Jesús y le dice, Señor, socórreme. Esta mujer tenía una gran necesidad. Y Jesús le dice, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces Jesús respondió, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sanada su hija desde aquella hora. Tanto Mateo como Marcos se aseguraron, supieron, hubo evidencia que la hija de aquella mujer quedó liberada de su tormento. Ahora, es muy importante que entendamos algunas cosas. Podríamos hablar mucho de esto, mucho de esto, pero lo más importante de todo es que esta mujer rogaba a Jesús. Rogaba a Jesús, necesitaba de la respuesta de Cristo, necesitaba de la palabra de Jesús. No sé si usted recuerda la historia de un hombre judío principal de la sinagoga que se llamaba Jairo. Y Jairo vino al Señor Jesús y se postró, le adoró de la misma manera. Y le dijo al Señor Jesús que su hija estaba estaba muy enferma. Y el Señor Jesús, cuando Jairo vino y se presentó, le dice, voy contigo a tu casa. Y recordamos que la historia dice que el Señor Jesús fue y resucitó a la hija de Jairo porque la hija había muerto. Ahora, en este caso, Jesús no dice, vamos a tu casa para sanar a tu hija, sino Jesús da una palabra. Jesús, en su autoridad, con su palabra, determina que aquella hija, es decir, que aquella niña sea liberada con la autoridad de su palabra, que la niña sea liberada del demonio y el demonio dejó a la niña. Recuerde que Hebreos nos dice que Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y debemos entender que la palabra era en el principio. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra. Así es que no solo ahorita, pero antes, desde el principio, pero en el momento preciso de que esta mujer clamó y rogó al Señor Jesucristo, con la autoridad de su palabra, liberó a esta niña. Podemos también recordar la historia del centurión que le pide al Señor Jesús que sane a su siervo. Y el Señor Jesucristo a él sí le dice, voy a tu casa a sanar a tu siervo. Y aquel hombre le dice, no soy digno de que vengas a mí, pero di tu palabra y mi siervo sanará, porque yo también tengo palabra y estoy bajo palabra, estoy bajo órdenes. Y estoy bajo órdenes y obedezco. Y los que están debajo de mí, mis soldados, con mi palabra obedecen. Y Jesús se asombró también por la fe del centurión. Así es que esta mujer estaba esperando una reacción del Señor Jesucristo para que su hija fuera sanada. Y Jesús da la palabra. Jesús tiene todos los recursos para suplir toda necesidad y resolver todo problema. Y esta mujer estaba decidida a buscar a Jesús y de él apropiarse de los recursos necesarios. Pero aquella mujer necesitaba el consentimiento de Jesús.
Y Jesús le dice, primero los hijos, en este caso los judíos, necesitan saciarse y después los no judíos. Pero aquella mujer insistió y cuando el Señor Jesucristo le expone esta simbología del pan de los hijos en la mesa, esta mujer le dice, pero también los perrillos pueden alimentarse de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Así es que el punto importante que nosotros tenemos que entender es que aunque Jesús tiene todos los recursos, y aunque Jesús tiene toda la autoridad y todo el poder, y aunque Jesús ha resuelto todas las cosas, aunque en este momento esta mujer estaba suplicando para que se resolvieran, en nosotros, y estamos hablando de que Jesucristo no había ido a la cruz, pero Jesucristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados, pagó nuestras deudas, cumplió la justicia de Dios, entregó su vida, fue sepultado, resucitó al tercer día para justificarnos y habiéndonos hecho la justicia de Dios en él, y nosotros habiendo creído, podemos tener acceso libre, porque todas las cosas nos fueron concedidas ya. Es decir, no hay nada que haya sido privado para que nosotros podamos experimentar la máxima bendición que Dios diseñó para nosotros, tanto para la vida y para la piedad. Aquella mujer estaba esperando una respuesta de Jesús, el consentimiento de Jesús, y sabía que Jesús tenía los recursos y el poder para bendecirla y para sanar a su hija. Nosotros tenemos que entender que en Cristo la plenitud de la deidad lo tenemos todo y ese todo nos ha sido concedido por gracia. Romanos 8 dice que si Dios nos entregó a Cristo, nos entregó con él todas las cosas. El apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, preciosas y maravillosas promesas. Es decir, nada de lo que tú y yo lleguemos a necesitar en este mundo nos ha sido privado. Nada de lo que lleguemos a necesitar o necesitemos en este mundo, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro caminar, en nuestro propósito, nos ha sido privado. Por eso, Dios nos llama a vivir de fe, o a través de la fe, o por la fe. El justo por la fe vivirá. El Evangelio se trata de caminar en la fe. Y la fe tiene que ver con no solo creer en la palabra, meditar en la palabra y permitir que la palabra produzca, sino confiar plenamente en lo que la palabra del Señor dice. Aquella mujer estaba confiando plenamente en que Jesús tenía el poder para sanar a su hija. Y podemos en esta simbología ver muchas cosas extraordinarias. Por ejemplo, si aquella mujer aún no tenía el consentimiento y aún no tenía la salvación de su hija, persistió, permaneció, se fortaleció, no dudó, aún inclusive ante un aparente rechazo del Señor Jesucristo, pero Jesús no la rechazó, aunque muchos podrían decir tal cosa. Porque si Jesús la hubiera rechazado tajantemente, como pudiéramos malinterpretarlo, pues aquella mujer no hubiera recibido absolutamente nada. Pero entre la manera en la que Jesús, en su sabiduría, en su divinidad, recuerde, Jesús 100% hombre, 100% Dios, trata el asunto. Aquella mujer permanece, aquella mujer persevera, aquella mujer le había sido revelado que Cristo sanaría a su hija, porque tenía el poder para hacerlo. Y las respuestas que esta mujer le da al Señor Jesús no vienen de otra fuente, sino de la fe, porque Jesús le dice a la mujer,
solo voy a recordar aquí, dice, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Así es que la conducta de la mujer fue fruto, resultado de la fe. Y le tengo una gran noticia. A nosotros, los creyentes, nos fue dada la medida de fe. ¿Por qué a los creyentes? ¿Por qué no a todo el mundo? Porque necesitamos venir a Jesús. ¿Todo el mundo lo puede hacer? Sí. Pero necesitan creer en la persona divina de Jesús y en lo que significa su obra terminada, completa y perfecta. Los hombres necesitan entender su necesidad de ser salvados. Así es que todo aquel que cree en Jesús puede venir a Jesús y ser salvo. Y aquel que es salvo es un creyente. Y si es un creyente nacido de nuevo, es decir, un creyente genuino, nos fue dada a todo creyente genuino nacido de nuevo la medida de fe, la fe de Jesús. Para que nosotros echemos mano de esta bendición cuando meditamos la palabra, cuando entendemos la palabra, que el Espíritu de Dios nos la revela, porque nosotros la ponemos delante de nuestros ojos, ponemos la palabra, delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca. El Espíritu de Dios que nos fue dado nos revela la palabra y entonces la fe entra en acción. Y en la medida en la que nosotros conocemos a Jesús y Jesús habita por la fe en nuestros corazones, nosotros tendremos la confianza plena en Cristo. No podemos tener confianza en Dios, no podemos tener confianza en Cristo, no podemos tener confianza en la palabra si no venimos a la palabra. No podemos venir a Jesús si no venimos a Jesús a través de la palabra, a través de conocer la palabra. No podemos ir al Padre si no es a través de Jesús, y no podemos conocer a Jesús si no es a través de la palabra. Así es que aquella mujer perseveró. Nosotros no tenemos que rogar y mendigar y buscar que Dios nos bendiga, porque ya lo hizo de antemano en su obra terminada, completa y perfecta. Pero si aquella mujer en su necesidad necesitaba, porque pudiéramos decir, irá a conseguir lo que busca, pero perseveró. Nosotros, cuanto más que ya nos fue concedido todo por gracia, necesitamos perseverar y persistir. Debemos entender esto, porque hay un mundo en caos, un mundo en tinieblas que quiere llevarnos lejos de Jesús, alejarnos lejos de las bendiciones que nos han sido concedidas y separarnos de la comunión con la palabra y con la revelación del Espíritu Santo. Y si nosotros no perseveramos y persistimos en la palabra. Por eso recuerdo la historia de Josué, cuando el Señor le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué tenía acceso a la Torá, a las instrucciones de Dios, a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios, al pensamiento de Dios en su tiempo, en ese momento, al Génesis, al Éxodo, al Levítico, a Números, Deuteronomios. Y Dios le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, medita de día y de noche. La historia que podemos leer en el pueblo de Israel es que cuando ellos no permanecían y no persistían, se olvidaban de su Dios fácilmente. Y el problema de todo esto es que no solo se olvidaban, sino adoraban a otros dioses. Le daban la espalda a Dios. El Salmo 1 dice: bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para nosotros debemos entender que debemos meditar continuamente de día y de noche en la palabra de Cristo. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis debemos encontrar la revelación de Cristo y de su obra terminada, completa y perfecta, y del propósito de Dios para nuestras vidas, que tiene que ver con la herencia de Jesús para nosotros, que tiene que ver con el llamamiento de Jesús para nosotros, y que tiene que ver con el poder que levantó a Cristo entre los muertos para nosotros, como lo dice Efesios capítulo 1.
Pero lo interesante de esto es que hay un mundo y hay un príncipe de la potestad de este mundo que gobierna este mundo, que quiere que nosotros nos separemos de Dios, que separemos nuestra mente de Cristo y que pongamos nuestra mente en las cosas de la carne. Y que nosotros hagamos de nosotros mismos ídolos y le demos la espalda a Dios y ahora confiemos en nosotros mismos. O confiemos en personajes humanos. Y no estoy diciendo que no tengamos que relacionarnos o tener interacción con este mundo, pero en la sabiduría, apartados de Dios. No conformes o no conformándonos o no creyéndoles para confiar en este mundo. Porque dice la Escritura que maldito el hombre que confía en el hombre. Así es que tenemos que permanecer y persistir en la palabra, porque si no lo hacemos, entonces no podremos estar firmes en la fe, pero que todo pensamiento bueno, toda inteligencia buena, pero que no glorifique a Jesús, y que no nos dé la confianza, es decir, que no nos lleve por el camino de confiar más y más en Cristo, por más buena que parezca, es incredulidad, es perversión, está influenciada por el espíritu del anticristo. Ahora, debemos de permanecer, porque las cosas ya nos fueron concedidas por gracia en Cristo. Cristo ya nos dio su palabra, no necesitamos un sí, como esta mujer lo buscó, porque en Cristo, dice la Escritura, todas las promesas son sí y son amén. Y cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo, son mías y participaré de ellas y se manifestarán en mi vida. Todas las promesas que tenemos en Cristo Jesús son sí y son amén. Así es que tenemos que perseverar. Por otro lado, el Señor Jesucristo dice que expone una simbología acerca del pan de los hijos, que no es posible dárselo a los perrillos, pero es primero necesario que los hijos se sacien de pan. Y tú y yo necesitamos entender que hemos sido llamados hijos. A todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos. Lo dice Juan capítulo 1, Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Nos dice la Escritura que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. No para estar en temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu para estar, digamos que siendo esclavos. Pero el mismo Espíritu que mora en nosotros da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dios nos ha concedido el ser hechos hijos por la fe de Jesús, porque hemos venido a Jesús. Es que muy importante que el mismo Señor Jesucristo insiste en que debemos de vivir por el pan que Dios nos da. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y no se refiere al pan físico, porque el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 6, ¿por qué te preocupas por comer? ¿O por qué has de comer? ¿O qué has de vestir? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así es que el Señor Jesucristo insiste que nosotros debemos alimentarnos, por eso la fe, por eso vivir a través de la fe y por la fe, para vivir por medio de Cristo. Debemos alimentarnos de la palabra de manera continua. Por eso citar a Josué, por eso citar el Salmo 1, meditar de día y de noche. Meditar. Me gustaría que usted en su casa hoy domingo leyera estas escrituras nuevamente, estas historias, esta misma historia en las dos versiones, en Mateo y en Marcos, y que durante la semana usted esté meditando y pídale al Espíritu de Dios que le revele grandes cosas, porque hay grandes cosas escondidas, que son un tesoro, que nos pueden bendecir en todo momento, en todo tiempo, y medite en la palabra. Porque también es importante que podamos entender que fuimos llamados a saciarnos de Cristo, porque en Cristo está la plenitud de la deidad y en Cristo lo tenemos todo. Ahora también es importante que entendamos que no fuimos llamados a condenar al mundo ni a juzgar al mundo, sino a ser compasivos, a tener misericordia.
Pero también tenemos que entender que así como aquella mujer buscó la liberación de su hija, porque en Cristo estaba la unción, nosotros debemos entender que la unción está en nosotros, la misma unción con que fue ungido Jesús, y el mismo llamamiento de Jesús ahora nos pertenece. Por eso es tan importante que nosotros confiemos y que seamos diligentes en la palabra y en lo que hablamos. Porque ninguna palabra que salió de la boca de Jesús fue, digamos que, sin provecho. Y nosotros tenemos que aprender que lo que hablemos necesitamos creerlo y cumplirlo. No podemos decir nos vemos a las 8 y llegamos a las 10. Porque entonces no hay una armonía y una sincronización entre lo que cree nuestro corazón y lo que habla nuestra boca. Porque cuando nuestra boca dice te veo a las 8 y yo llego a las 10, mi corazón queda confundido. Y entonces estoy causando que mi corazón tenga incertidumbre. Y si voy a creer la palabra de Cristo, porque a eso fui llamado, tengo que empezar a armonizar, a que mi corazón crea correctamente y mi palabra hable lo que mi corazón crea, para que mis ojos puedan ver. Así es que en lo natural necesito disciplinarme, necesito honrar mi palabra. No son muchas veces las personas dicen no pasa nada, no pasa nada. Claro que pasa. Porque cuando la gente menosprecia lo que hablamos, por eso no suceden cosas en su vida, cosas gloriosas y maravillosas. Por eso no puede vivir en la plenitud de la bendición que Cristo ya nos concedió. No se engañe a usted mismo. Porque cuando usted dice no pasa nada y menosprecia estas cosas, no está menospreciando lo que yo digo, está menospreciando la sabiduría de Dios, lo que Dios ya dijo. Esto es sabiduría de Dios, pero permita que el Espíritu de Dios le revele. Permita que el Espíritu de Dios le revele todas estas cosas. Esta mujer, dice la Escritura, grande es tu fe. Recuerde, la actitud de la mujer fue fruto de su fe. Ahora, el Señor Jesucristo no hace alarde de la mujer, pero de la fe. Y la fe tenía que ver con la confianza que aquella mujer había puesto en Cristo. ¿Por qué esta mujer no fue a un grupo de brujos o a un grupo de médicos o a otro país, a otras comunidades? No dice la Escritura si ella intentó buscar la salud de su hija o no. Pero lo que sí hizo es, porque esta mujer vino a los judíos siendo una mujer griega, aunque dice la Escritura que vivía por aquella zona. Porque estaba Jesús, por causa de Jesús. Recuerde, solo Jesús salva, solo Jesús es el camino al Padre. Muchas religiones podrán decir lo que quieran y podrán tener eminencias y dioses, pero ninguno de ellos salva, porque ninguno de ellos es veraz, aunque para ellos existen. Pero dice la Escritura que los ídolos tienen ojos y no ven, manos y no palpan, boca y no hablan. Pero aquella mujer vino a Jesús, vino a los judíos, vino a Jesús por quien era Jesús. Y es tan importante que nosotros honremos a Jesús, porque si hay algo que está sucediendo hoy en día es que el espíritu del anticristo quiere causar a través de sistemas de pensamiento, como ya lo hemos dicho una y otra vez, que las personas menosprecien la persona divina de Jesús y que menosprecien su obra terminada, completa y perfecta. Nosotros como creyentes necesitamos reconocer, glorificar, magnificar a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta de una manera continua, Así es que, entendiendo que somos hijos, entendiendo que todos los recursos ya nos fueron concedidos, entendiendo que no fuimos llamados a mendigar, pero fuimos llamados a apropiarnos, a tomar por la fe lo que ya nos fue concedido, porque ya nos fue dado, nada nos ha sido privado, porque en Cristo todas las promesas son sí, son amén, y entendiendo que
necesitamos por la fe vivir para apropiarnos continuamente de estas cosas. Debemos de glorificar a Cristo en todo tiempo. Debemos entender y reconocer su obra terminada, completa y perfecta. Y tenemos que ser agradecidos. Y tenemos que ser compasivos y misericordiosos. Y cuando digo tenemos que ser, es que tenemos una deuda para con Cristo. Porque Él nos salvó por gracia. Deudores somos, no a la carne, sino al Espíritu. Ahora somos sus hijos y le pertenecemos a Él. Si es que el Espíritu de Cristo mora en ti, entonces tú le perteneces a Él como yo le pertenezco a Cristo. Y si aprendemos a sujetarnos a la justicia, es decir, a creer en Cristo para sujetarnos a la justicia, entonces la justicia de Dios podrá operar y manifestarse en nuestras vidas, en nuestro comportamiento, en nuestro cuerpo, sabiendo que nuestro espíritu es perfecto y ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así es que seamos agradecidos, compasivos y entendamos que nuestro propósito no ha acabado. Entre matices y virtudes y el poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, y el amor, el gozo y la paz y la benignidad y la fe y la bondad, la mansedumbre, necesitamos entender que muchos necesitan venir al conocimiento de la verdad para que tengan la oportunidad de reconocer a Jesús como Señor y Salvador y de vivir por Cristo, no solo para salvar sus vidas y para vivir en armonía, en paz y amor y poder apropiarse de las bendiciones que ya nos fueron concedidas por gracia, viviendo en lo mejor de Dios, aprendiendo a gobernar en este mundo, pero también para garantizarles una vida eterna con Cristo, porque todo aquel que rechace a Cristo tendrá una muerte eterna. Pero aquí estamos tú y yo, heme aquí. Tenemos que decirle al Señor día con día, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y tenemos que tomar y creer continuamente. Levántate en la mañana, sé agradecido, glorifica a Dios y declara lo que es tuyo. Honra lo que dices, cree lo que dices. La palabra ya te fue dada. Aprópiate de todo lo que te ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, permaneciendo y perseverando, perseverando, creyendo. Dios es Dios y Él no miente. Dios es Dios y Él no miente. Y Él ya te concedió lo que nos fue otorgado, concedido por causa de Cristo. Así es que permite que más y más puedas armonizar. Debemos permitir que más y más podamos armonizar con la palabra de Cristo, para que la armonía del Espíritu y la palabra traigan salud, bienestar, prosperidad, éxito, un corazón misericordioso, un corazón generoso, y que podamos vivir a la manera de Dios en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendito, bendito tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Bendito, bendito tu nombre. Todo el honor, la gloria y la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias porque ya nos fue dada tu palabra y nos fue dada la solución de cualquier problema. Y gracias, Señor, porque nos fueron dados todos los recursos, pero nos fuiste dado tú como Señor y Salvador de nuestras vidas, y tu obra terminada, completa y perfecta. Tu justicia, tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y declaramos en el nombre de Jesús que esto está sucediendo en la vida de los que estamos aquí, de los que están escuchando y los que estarán escuchando también en breve. En el nombre de Jesús, el poder de Dios sobre tu vida, el poder de Dios sobre tu vida, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo bendición en el nombre de Jesús, trayendo sabiduría. En el nombre de Cristo, Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que a través de tu palabra y de tu espíritu podamos entender tu llamamiento, Señor Jesús, el llamamiento de Cristo para nosotros, la herencia de Cristo que nos fue concedida como santos y el poder de Cristo que nos ha sido dado, el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos y que nos ha sido dado a nosotros, la iglesia, para poder manifestar el poder de Dios y que
muchos sean alcanzados para que vengan al conocimiento de Cristo Jesús, el Salvador y el Redentor de este mundo. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.